Bueno, pues ha tenido mucho peso el análisis que hace usted acerca de la situación del gobierno venezolano. Y me gustaría primero preguntarle por qué necesariamente incluye en la fórmula de cambios a Diosdado Cabello cuando la presidencia del país es de Nicolás Maduro. Es decir, tiene que ir ligado uno al otro o independientemente el presidente Maduro podría generar los cambios necesarios para evitar un panorama abismal, como lo califica usted. No, a mí me parece que el poder de facto, el poder real en Venezuela, lo detenta la dupla Maduro-Cabello. Cabello maneja el aparato básicamente, Maduro maneja las relaciones públicas y la institucionalidad. Pero hoy día yo siento que el gobierno es tan débil que los dos tienen que cooperar y lo han hecho en los últimos meses. Por eso yo dirijo el artículo a los dos, no a uno solo. Por eso lo dirige entonces a los dos. Ahora, cuando me habla de este gobierno y lo califica de débil, me imagino que va enfocado concretamente al ámbito político y económico. ¿Hay algún parteaguas desde su punto de vista que hubiera evitado el llegar a ser un gobierno débil? ¿En algún momento cree usted que el gobierno de Maduro ha tenido fortaleza? ¿Esta combinación Cabello-Maduro tuvieron fortaleza en algún momento desde su perspectiva? A mí me parece que después de las últimas elecciones que se ganaron, a duras penas hay que decir, que la política de reacción inmediata al peligro de otro golpe desde la derecha que mostró el gobierno fue eficiente y ella tenía esperanzas que esto iba a ser una señal de la eficiencia que íbamos a ver en el futuro. Pero yo veo nada de eficiencia, lo único que veo es que Maduro esencialmente habla con frases vacías y no encara los graves y urgentes problemas económicos que tiene el país. Y entonces por eso yo estoy bastante preocupado por el futuro de ese proceso, que sí se ven bien de las mayorías. Y no queremos que las mayorías paguen los errores de una conducción débil y equivocada como la actual. Cuando en su momento Nicolás Maduro fue señalado por el presidente Hugo Chávez, conociéndolo usted como lo conoció y de cerca, cuando lo menciona, lo señala como su sucesor, ¿usted pensó que era una decisión correcta? En ese momento pensaba que Nicolás Maduro podría seguir con el proyecto del socialismo del siglo XXI que encabezaba el presidente Hugo Chávez. ¿Desde ese momento pensó o ya tenía la duda de que pudiera darse este escenario que plantea usted? Mira, yo siempre he pensado que no había ningún hombre de Estado a la altura de Hugo Chávez en su entorno y Nicolás Maduro no era la excepción. Todos que conocemos su biografía sabemos que no es el hombre de las grandes innovaciones, sabemos que no es el hombre de la teoría, sabemos que no es el hombre de la cultura general, sino que es un hombre que subió a través del aparato. Y cuando tú ves hoy día los discursos que da, te parece un cura, básicamente. No habla de la realidad, sino de un mundo fantasioso, donde va a destruir el resto del Estado burgués, donde va a profundizar el socialismo, donde va a crear una nueva república, una nueva ética. En las condiciones concretas de este momento, todo esto es vacío. Y en lugar de concientizar a la gente sobre los problemas que hay que resolver y proponer cambios, tiene ese discurso pseudo-clerical que no resuelve nada y que empeora la situación. Si tuviera usted que darme 5 de las peores decisiones desde su perspectiva que ha tomado el presidente Nicolás Maduro hasta el día de hoy, 5 de las peores decisiones, ¿cuáles serían? Bueno, la primera sería decidir que ese modelo agotado puede servir para consolidar el poder del futuro. Eso es una idea absolutamente equivocada. La segunda es seguir nombrando gente en posiciones claves a través de un sistema de clientelismo, no por méritos, sino a través de clientelismo de patronage, como dicen de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿quién es el jefe? Hugo Chávez inventó una institución muy interesante, semejante a los visitadores reales de la colonia,
él lo llamaba inspectores de la presidencia, que podían ir a cualquier lugar del país para checar lo que estaba pasando. ¿Quién es el jefe de los inspectores de presidencia hoy día? El hijo de Nicolás Maduro. ¿Qué calificación tiene para esto? Los ministros de los medios, todos son mediocres. Toda es gente que siempre ha dicho que sí, y por eso están en los cargos, y producen medios realmente sin nivel, sin impacto en la población. Tercer elemento es que sigue con la retórica de antes. Pero Chávez era auténtico. Y cuando Chávez decía cosas que era un soldado de la patria, etcétera, la gente se lo creía. Pero Maduro nunca ha tenido un fusil en la mano. Cuando él dice ese tipo de cosas es absolutamente cursi. Luego, tienen el poder de los dólares, tienen los tanques, tienen los medios, en parte al menos, tienen mayoría en el Parlamento, tienen todo esto para impedir lo que llaman la guerra económica de la derecha. ¿Pero qué hacen? El kitsch teológico, implorando a Francisco de Asís que finalmente Francisco de Asís ilumine la cabeza de la oligarquía para que dejen de odiar a la patria y sabotear la economía. Hazme un favor. ¿Desde cuándo una clase dominante, un sistema capitalista o feudal o esclavista, no ha tenido un solo interés? Enriquecerse. Y entonces, en lugar de usar los poderes que tienen, un programa realista, no violento, digo, pero realista y convincente y poderoso, está implorando en la plaza pública a Dios, a Cristo Redentor, etcétera. Hazme un favor, parecen curas de una dependencia del Vaticano perdidos en la diáspora tropical. Eso no es política de Estado, eso no es real política, eso es irresponsable frente a la gente. Y le faltó una, señor Dietrich, perdón que empuje más, pero le faltó una, me dijo 4. ¿Cuál sería la última, la quinta decisión equivocada? De no rectificar. Mira, el problema, yo soy economista, entre otras cosas. Entonces, desde el punto de vista de la economía, los desequilibrios que tú tienes te indican qué tienes que hacer para acabar con esto. Tú tienes que acabar con esos diferentes tipos de cambio del dólar, que son insostenibles. Y aunque le des un fusil a cada ciudadano para impedir el mercado negro, no hay forma de hacerlo. Tú tienes monopolios absurdos en la economía, tanto de la iniciativa privada como del Estado. Es decir, un buen economista, agarras a Rafael Correa, que es el único presidente latinoamericano que tiene una idea clara cómo funciona la economía de mercado. Lo invitas una tarde, le das las estadísticas verdaderas y él te dice hay que hacer esto y esto y esto. Y no tienes de otra, porque no tienes 20.000 oportunidades de cambiar. Estás contra la pared. Y así de fácil tú puedes acabar. Sí, perdón, ¿sí? Señor Dietrich, es que le iba a interrumpir. Suena muy interesante el hecho de, por ejemplo, tomar en cuenta la experiencia del presidente de Ecuador, Correa, pero entonces lo que usted estaría dándonos a entender, o bueno, no me lo está dando a entender, se lo pregunto concretamente, no hay para usted en el actual gobierno, ni el presidente, ni su gabinete, ni nadie capacitado para tomarse esa taza de café una tarde y arreglar el país económicamente? ¿No hay nadie ahora? No, el problema es que esto es un grupo cerrado, que está blindado frente a la realidad y frente a iniciativas dentro del partido. No escuchan, porque así lo han aprendido, pero Hugo Chávez era de otra estatura para hacer esto. Entonces ahora se cierran, no escuchan, no ven el peligro y hablan de fantasías. Y el problema entonces es que tú no tienes una voz para llegarles a ellos. Eso es el problema fundamental en ese círculo que gobierna. Mira, hay una cosa interesante. En Venezuela nunca ningún ministro de cientos de ministros ha renunciado a su cargo. Están atornillados a sus asientos. Porque lo que les interesa son sus prebendas. Y no levantan la voz, como es su deber revolucionario. ¿Atornillados? No lo hacen. ¿Atornillados o, como dice la oposición venezolana, están enchufados al cargo? Bueno, son diferencias semánticas que respeto, pero el hecho es que nunca nadie ha renunciado. Cuando alguien ha salido del cargo siempre ha sido porque Chávez lo destituyó. A veces con razón, a veces no. Pero eso te da una idea sobre el esprit de corps, sobre el espíritu de cuerpo de ese tipo de élite política que se ha establecido. No es una vanguardia, es una élite.
Y una élite siempre es conservadora, ¿no? Claro, claro. Además, el permanecer aislado de la intervención ideológica de las mismas bases o de la misma plataforma, pues también empieza a haber una desnutrición hacia el interior de ese grupo. Pero ya me voy a tener que ir, pero no quiero dejar de preguntarle, ¿cree que haya tiempo para no llegar a este abismo que pronostica que pudiera sacar al presidente Maduro pues hasta tal vez abril del año que entra? ¿Cree que hay tiempo para corregir o es demasiado tarde? Yo pienso que es absolutamente necesario que la gente honesta y que tiene méritos en la construcción de este proceso, como Wilmar Castro, el teniente coronel de la Fuerza Aérea, que se pasó 3 años en la cárcel, que es ahora el gobernador de Portuguesa. Yo pienso que la gente honesta tiene que hablar con los dos que gobiernan y decir, ustedes están manejando el Titanic y vamos a ahogarnos todos. Y van a decir, vamos a encontrar una fórmula para cambiar esto. Como Obama hace con Joe Biden, cuando Obama no puede negociar nada internamente, manda a Joe Biden y ese encuentra algún arreglo que cambia las cosas, como ahora con la cuestión del presupuesto, del déficit. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, la sobrevivencia del proceso depende si hay gente honesta y dispuesta a enfrentar a esa incapacidad y esa cursilería política que ahora se pasa por razón de Estado.